pedagogizando la vida, eso tiene que hacer la familia. Justamente eso. Y cuando yo les digo a la mamá del niño con autismo, ¿no? Es que toda relación que tenga usted con su hijo debe de ser pedagógica. Muy bien. Buenas tardes, amables radioescuchas de esta frecuencia XHZAA Sachila Radio. Hoy estamos nuevamente asistiendo a la cita semanal de este programa que lleva por nombre Pedagogizando la Vida. Hoy tenemos un invitado especial. Un invitado que tiene una enorme trayectoria en el campo de la investigación y en el campo de la divulgación científica y pedagógica. Hoy tenemos como invitado al doctor Marcel Ardea Damián. Voy a mencionar solamente algunos elementos de su trayectoria para que tengan el contexto de a quién estamos escuchando. El doctor Marcel fue y ha sido director de investigaciones y posgrado en el Centro de Estudios para el Estudio y el Sentido de Investigación y el Desarrollo Humano. Ha sido director de investigación y posgrado en asesoría para las investigaciones y proyectos educativos en el Instituto Multidisciplinario y Especialización en el Colegio Latinoamericano de Posgrados. Ha trabajado para la asesoría para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para la Universidad Autónoma de Puebla y también en la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca. Su trayectoria y su formación académica, él es arquitecto en el nivel de licenciatura por la Universidad Autónoma Benemérita de Puebla y hizo su doctorado en el campus de la Universidad Newport University. Es doctor en filosofía y su tesis doctoral la hizo en autismo infantil. Tema que este día estaremos platicando porque tiene una enorme relación para entender las dificultades que en muchos de los casos presentan los estudiantes, pero que a veces es difícil de detectar porque incluso hay quienes le dan el nombre de la discapacidad invisible. Doctor, buenas tardes, doctor Marcel. Shalom, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. No olvidamos también, se encuentra con nosotros el compañero Miguel Ramos Aldívar, doctor en Ciencias Pedagógicas, que también es parte de este programa. Miguel, buenas tardes. Vamos a entrar en materia, doctor Marcel. Agradecemos enormemente la atención que haya tenido para participar en este programa y ténganlo por seguro, amables radioescuchas, que van a sentirse gratificados al escuchar las opiniones del doctor Marcel, porque nos va a abonar en este ambiente de la pedagogización de la vida. Doctor Marcel, quisiera pedirle que usted nos ayude a describir un poco o mucho qué es el autismo. Bien, el autismo es considerado actualmente un trastorno que ha tenido al paso del tiempo una comprensión distinta, ¿no? Y que en este momento se considera un trastorno producto de un espectro que finalmente hizo la categoría de trastornos del espectro autista. Aquí lo interesante es la palabra autismo. Autismo fue un término que acuñó Bleuler como una expresión de la esquizofrenia. Posteriormente, Piaget retomó el término para hacer ciertos análisis del comportamiento infantil y posteriormente Vygotsky le hizo una tremenda crítica a Piaget en relación con el autismo. Piaget veía una fase autística del desarrollo natural del niño, pero Vygotsky efectivamente determinó que no era natural, ¿no? Sino que era un estado mórbido del ser. A los niños con autismo, a las personas con autismo se les ha llamado de distintos modos en el curso de la historia. Con mucha frecuencia se asociaban a estos niños salvajes, niños ferales, ¿no? Y sabemos que esos niños ferales o niños salvajes
en realidad tenían autismo, ¿no? El caso más emblemático es el niño salvaje del Aveirón. Se le llamó Víctor cuando fue capturado. Este niño vagaba por los bosques del Aveirón, eh, posterior a la Revolución Francesa, y se pensó que ese niño había sido criado por lobos. No, en realidad, muy probablemente fue un niño abandonado y que por alguna razón logró sobrevivir, pero en un estado que parecía salvaje, ¿no? Lo que estábamos viendo allí era un autismo de un niño que no había sido atendido porque no se conocía propiamente el trastorno. Se les ha llamado idiotas benditos, sabios, savants, psicóticos, esquizofrénicos, endemoniados, poseídos. Se les ha llamado de muchas formas, o se les llamó de muchas formas a niñas y niños que tenían este trastorno. Finalmente, en 1946, Kanner caracteriza el trastorno y le llama trastornos autistas del contacto afectivo. Fue precisamente este psiquiatra norteamericano quien nos da una trilogía de análisis y él observó que son alteraciones importantes en la socialización, alteraciones severas en comunicación y lenguaje y también alteraciones muy importantes en la conducta. Estas tres variables se conocen como la tríada kanneriana y sigue siendo vigente a pesar de que hoy sabemos que el trastorno es mucho más complejo y que no solo afecta la socialización, la comunicación y el lenguaje y la conducta, sino afecta prácticamente de manera global a la niña y al niño, es decir, tiene expresiones también en el pensamiento, en la percepción, en la sensorialidad, en la sensibilidad, en la motricidad, es decir, es un complejo este trastorno y abarca la totalidad del niño. De allí que los especialistas determinen que se trata del trastorno mental infantil más severo que puede tener un niño. Ahora bien, generalmente se presenta con otras alteraciones, es decir, hay comorbilidad. No solo se presenta el autismo, sino generalmente se presenta acompañado de otro trastorno. Hay un factor dominante en la comorbilidad y es la discapacidad intelectual. El 70% de acuerdo a las investigaciones, ¿no? Y esto se viene modificando muy rápidamente, ¿no? Pero sí sabemos que el 70% de niñas y niños con autismo tienen cruzada una discapacidad intelectual. Y el 10% de los niños con autismo tienen capacidades extraordinarias. El 50% de los genios del mundo son personas con autismo. Lo que quiero decir con esto es que la banda para la clasificación del autismo es cada vez más amplia. Y en el último manual de trastornos psiquiátricos, el DSM-5, el autismo aparece ya con otras muchas comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, el déficit de atención con hiperactividad o con hipoactividad. Eh, lo cierto es que esta nueva denominación, el trastorno del espectro autista, esta palabra espectro lo que nos describe es un amplio campo de análisis, de tal suerte que sí podemos decir que si de cualquier modo la persona, la niña y el niño son de por sí únicos, en el caso del autismo, pues es muy notoria esta unicidad que tiene el niño, ¿no? Por ejemplo, decía yo, el 70% tiene asociado una comorbilidad relacionada con la discapacidad intelectual, pero el 10% es decir, uno de cada 10, ¿no? Es un niño que tiene capacidades extraordinarias. La estadística demuestra que el 50% de las mentes geniales del mundo tienen autismo.
La primera clasificación, perdón, la primera investigación en relación con la incidencia se hizo en Inglaterra, la hizo Lorna Wing en 1970 y determinó que en aquella fecha nacía un niño con autismo por cada 2.500 nacimientos. Y entre el 2014 y el 2015 aquí en México se emitió una ley, ¿no? Una ley para la atención del autismo, y allí se maneja una estadística impresionante, que es la mundial, que es 1 por cada 100 nacimientos. O sea, en 1970 era 1 por cada 2.500 y ahorita estamos en 1 por cada 100 y ya hay reportes de 1 por cada 75 nacimientos. Y esto es muy relevante porque estamos viendo un crecimiento en la población de niñas y niños con autismo que muy pronto no va a haber escuela o salón de clases que no tenga una niña o un niño con autismo. La palabra en sí misma es muy interesante y describe lo que sucede, ¿no? Autismo proviene del griego tu auto, que significa por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos automóvil, es que se mueve por sí mismo. Y está el final del término autismo, que es ismo, que es una como redundancia, ¿no? Es el sí mismo de lo mismo, por las tautologías, las repeticiones, la inflexibilidad de pensamiento que presentan estas niñas y niños. Hay infinidad de enfoques teóricos para abordar terapéuticamente y educativamente a niñas y niños con autismo. Se ha intentado determinar cuál es la característica principal y han venido variando, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho de teoría de la mente, fallas en la teoría de la mente. Y es increíble, ¿no? Que apenas nos hayamos percatado que los seres humanos somos seres mentales. También se habla de una coherencia central débil. Esta coherencia central débil la propone Uta Fried, pero no es otra cosa que un yo no correctamente estructurado, especialmente en términos sociales, y que se observa mucho también en alteraciones importantes en la función ejecutiva. Tienen muchas fallas en la función ejecutiva. Doctor ¿Sí? Marcel, vamos a hacer una pausa. Vamos a ir a una identificación de la radio. Le recordamos a los amables radioescuchas que tenemos en la cabina al doctor Marcel Arbea Damián, quien es especialista, es doctor en filosofía y especialista en un tema de una enfermedad que es invisible, porque es difícil de detectar, que se llama autismo. Nos estaba explicando los altos índices que alcanza para nuestro México. Es 1 de cada 100 nacimientos, sin algunos aproximaciones, 1 por cada 75. Entonces es un caso que por ahí puede estar presente en algunos de nuestras familias, un asunto que va acompañado con morbilidad, que significa que está asociado con otras enfermedades. Pero vamos a seguir descubriendo esta explicación al regresar de esta pausa. Regresamos. Bien, amable Radio Escucha, ya estamos nuevamente con ustedes. Les recordamos que tenemos hoy un invitadazo de lujo, el doctor Marcel Arbea Damián, que por supuesto que es muy conocido por varios de los profesores que nos están escuchando, saben de su trayectoria y de su enorme calidad en el conocimiento y en las explicaciones que nos están dando. Hoy estamos hablando del tema el autismo. Tema que preparó el doctor para su tesis doctoral, entonces es un profundo conocedor del tema. Continuamos, doctor, había quedado sobre la mesa, nos estaba usted explicando el número de frecuencia, cómo va relacionado con otras enfermedades y el problema que tienen los niños autistas. ¿Pudiera usted retomar nuevamente el hilo desde esta explicación? Adelante, doctor. Claro. Iba yo a entrar ya en materia con los enfoques teóricos que estudian el autismo, porque no tenemos una sola vía de análisis. Es el trastorno infantil, el trastorno mental infantil más estudiado y es sin duda del que menos conocemos.
Y decía yo que había enfoques teóricos para abordarlo. Por supuesto, el conductismo. El conductismo, curiosamente, ha sido muy eficiente con niñas y niños con autismo, pero eso obedece al propio comportamiento del niño con autismo, que es muy rutinario. El niño con autismo en la rutina aprende mejor. Decía yo que también está el de teoría de la mente, ¿no? Y que resulta increíble que apenas hayamos descubierto que tenemos mente, los seres humanos, y que podemos ser capaces de comprender los estados mentales propios y ajenos. Allí falla mucho el niño con autismo, porque no comprende los estados mentales propios y mucho menos los ajenos, ¿no? El de coherencia central débil, que es un yo que no se ha constituido, no se ha desarrollado, no ha llegado hasta el último momento en que puede generar una identidad consciente, ¿no? Y finalmente, la función ejecutiva, que sí es evidente, ¿no? Como el niño falla en la planeación, en el desarrollo de las ideas, hasta lograr un objetivo que fue planeado. También existen muchos enfoques clínicos de orden farmacéutico, por ejemplo, médicos, psiquiátricos, psicoanalíticos, psicológicos, terapéuticos, psicoterapéuticos, genéticos, ¿no? Y cada uno de ellos abroga que es la solución, ¿no? También existen factores culturales importantes, ¿no? Aquí en México tenemos muchos, ¿no? Y algunos, pues, corresponden a cómo observa, ¿no? Los desequilibrios en los grupos culturales. Pero finalmente nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es entonces el autismo? Se ha dicho que es una enfermedad, que es una psicosis, que es un trastorno, que es una discapacidad, que es una esquizofrenia. Yo decidí estudiar el autismo a partir de la fenomenología. Lo hice así por la propia experiencia de vida que tuve con un niño con autismo que me empezó él a enseñarme qué era el autismo. Y yo me di cuenta que si seguía yo con mi idea de Hollywood, ¿no? Porque Hollywood ha desarrollado una noción de autismo que es muy falsa, que todos, ¿no? Son extremadamente inteligentes, que viven en un mundo personal, y esa idea ha sido muy dominante. También el bagaje teórico ha sido inconsistente, ¿no? Principalmente cuando entra el psicoanálisis a estudiar al autismo, porque curiosamente, ¿no? Encontró en la relación madre-hijo, conforme a su propia teoría psicoanalítica, un ejemplo muy bueno para argumentar su discurso. Sin embargo, no lo puede finalmente llevar al proceso terapéutico porque en el autismo no hay transferencia. El niño con autismo no genera transferencia. Sin embargo, también el psicoanálisis culpó a la madre del autismo de su hijo, y esto fue tremendo, y todavía circulan libros en relación con eso, ¿no? Obviamente, cuando una madre sabe que tiene un hijo con autismo, se quiere informar. Imagínense que caiga en sus manos un libro de psicoanálisis en donde la culpan a ella del autismo de su hijo. No, la madre es víctima del autismo de su hijo, porque la madre no es estimulada como madre, por lo menos en la comprensión que esa madre tiene. Y entonces, al no ser estimulada, se comienza, yo diría, a secar. Y aparece lo que Leo Kanner, quien caracterizó el autismo, llamó la madre refrigerador. Es una madre que abraza y congela, ¿no? Se vuelven muy sobreprotectoras las madres de hijos con autismo. En fin, yo decidí elegir la fenomenología porque yo quería que fuese lo que me enseñaba ese niño, lo que me permitiría a mí desarrollar el discurso que finalmente fue mi documento doctoral. Y yo llegué a una conclusión. En primera, que es un modo de ser distinto al nuestro. Tienen distinta forma de pensar, tienen distinta forma de relacionarse consigo mismo,
con los otros, con el mundo. Tienen diferente percepción, tienen diferentes formas de expresar sus emociones y no se ajustan al patrón social, porque el niño o la niña con autismo tiene un problema para comprender el simbólico. Y todo nuestras relaciones están empapadas de lo simbólico. Finalmente llego a decir que la distinción y el carácter esencial del autismo está en el desarrollo de la identidad consciente del yo. Me llama la atención que, por ejemplo, en el espectro autista no aparezca la palabra desarrollo, no aparezca la palabra identidad, no aparezca la palabra consciente, que de acuerdo a mi investigación, allí es donde está la situación de conflicto. No solo observamos, esto lo arrojó mi investigación, no solo observamos autismo en personas, también hay culturas autísticas. Por ejemplo, los menonitas. Vean ustedes el rezo judío. A este vaivén hacia adelante y hacia atrás, en el argot terapéutico se le llaman movimientos estereotipados. Y así rezan los judíos, con este movimiento autístico, hacia adelante, hacia atrás, ¿no? También lo observamos en la naturaleza. Por ejemplo, bueno, voy a seguir con el aspecto cultural y social, ¿no? Yo digo que el capital tiene un movimiento autístico. Y digo también, por ejemplo, que el cáncer tiene un movimiento autístico y que los agujeros negros son autísticos. Pero esto ya fue un excedente que me permitió la fenomenología. Ahora bien, el autismo no solo está en el niño, sino, y es muy importante que nosotros comprendamos esto, el autismo siempre está entre nosotros, entre el niño y yo. No puedo cerrarme, ¿no?, y decir el autismo solo está en el niño, porque la expresión del autismo en la familia resulta ser catastrófica precisamente porque se lo observa desde ese ángulo. Por ejemplo, dentro de la debacle que el autismo produce en la familia, sin duda alguna, es la catástrofe en la conciencia de la madre, que vino formulando desde niña su hijo ideal. Y el niño que hoy está aquí con nosotros es un niño real que no acomoda el simbólico que la madre construyó en tanto tiempo. El impacto en la madre es tremendo. Ella no es culpable. Ella también es víctima del autismo. En los últimos tiempos me he percatado, ¿no?, de que una madre sana, mentalmente sana, ayuda mucho mejor a su hijo. Sin embargo, la madre se convierte en una cuidadora principal. Y es porque he estudiado yo mucho el síndrome del cuidador o cuidadora principal. En el 100% de los casos del síndrome del cuidador principal hay depresión. Sin embargo, la depresión que genera la mamá del niño con autismo como cuidadora principal es muy especial porque no alcanza la ideación suicida. Esto me llamó la atención. Cuando los pacientes son geriátricos y terminales, cuidadores principales pasan por la depresión y la ideación suicida. Pero en casos de autismo, la madre no pasa por la ideación suicida. Y esto, de acuerdo a lo que yo he investigado, obedece a la angustia que produce el hecho de que la madre se castiga mentalmente diciendo, ¿qué va a ser de mi hijo cuando no esté yo? Esa pregunta no solo le da fuerte a la madre del niño con autismo, ¿no?, sino a cualquier madre que tenga un hijo o una hija con discapacidad. Muy bien, doctor, pues vamos descubriendo cómo al final de cuentas el tener
al seno de la familia a un niño autista, pues también genera acompañamiento en el sufrimiento, en este caso de la madre, como el principal ser cuidador de este niño, aunque no es una enfermedad específicamente de niños, que se le agrupa dentro de un paquete que se llama TEA, ¿no? Es el trastorno Del espectro del autista. espectro autista. O sea que el autismo va acompañado de otros padecimientos. Así Con es. el alto índice de incidencia que tenemos en nuestro país, pues sería importante que pudiésemos descubrir y a lo mejor pudiéramos estar pidiendo a un niño que, o este niño no entiende, este niño tiene características muy especiales, pero el doctor lo dice, más que una enfermedad, es un modo de ser. Vamos a ir a una pausa, no se separen de esta frecuencia. Estamos con el doctor Marcel Ardea Damián y estamos también con el doctor Miguel de Ramos Saldívar Carrillo en este programa que lleva por nombre Pedagogizando la Vida. Regresamos en un momento en su frecuencia XHZAA Sachila Radio. Muy buenas noches, me da a mí también mucho gusto estar aquí con mi querido Eduardo y con Marcel Alvear. Hay dos cosas que quiero remarcar y ya que Marcel, dale la palabra con una pregunta que voy a hacer. Primero, Marcel nos ha dicho el autismo es una forma de ser, para que no tratemos al niño autista como un enfermo. El autismo es una forma de ser. Y segundo, Marcel nos ha remarcado muy bien que el niño autista tiene dificultades en la construcción semiótica, ¿no? En la construcción de símbolos. El lenguaje es una construcción semiótica, así que no espere que usted le hable a un niño autista y él entienda lo que usted le está diciendo al pie de la letra, porque Marcel nos está diciendo que él tiene dificultades en esto, ni entienda que usted le va a enseñar matemática como le enseña a un niño normal, porque matemática es otra construcción semiótica. Entonces, a partir de esto, yo quisiera hacerte una pregunta, Marcel. ¿Qué debe hacer la familia para apoyar a su hijo con autismo? Adelante, mi querido amigo. Bien, pues en realidad nadie está preparado, ¿no? Para resolver rápidamente esta cuestión del hijo real y el hijo ideal. Las familias pasan por un proceso de duelo, pero es muy importante que particularmente la madre reconozca a su hijo real. Aquí, precisamente en ello, va todo este proceso de duelo, porque lo decía yo, nadie está preparado. Ninguna madre, ningún padre, ninguna familia está preparado para atender un hijo con autismo. No estaba en su especulación, no estaba como posibilidad tener un hijo con autismo, ¿no? Sin embargo, está aquí y hay que atenderlo. Entonces, bueno, lo primero es trabajar con la madre, atraerla, ¿no? Porque esto no necesariamente es una fatalidad. Las madres cuando ofrecemos el diagnóstico me dicen, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Finalmente la niña o el niño con autismo cayó en esa familia, nació en esa familia, creo yo, porque la familia tiene los elementos para superar, ¿no?, esta situación de duelo y pueda resignificar su relación con su hijo con autismo y con sus otros hijos. Porque viene el niño con autismo en la familia y es tan demandante que se descuidan a los otros hijos, se descuida a la pareja. En la fase de culpabilidad, mientras elaboran el duelo, pero precisamente en esa fase de culpabilidad, yo he visto que muchos matrimonios se disuelven y que muy tristemente, ¿no?, la madre queda todavía aún más sobrecargada sobre la situación del autismo. El autismo hace improductivo por lo menos a un integrante de la familia. Y entonces ahora se abona a toda esta situación, se abona la pobreza. Todo el tratamiento del autismo es muy costoso. Los medicamentos, algunos niños necesitan medicamento. Se observa, por ejemplo, yo prefiero no darle medicamento al niño
salvo en situaciones extraordinarias, porque su cerebrito está tierno, se está formando, y de repente reciben bombazos así, de medicamentos, neurotransmisores, muchos de ellos, por ejemplo, la risperidona no se admite en Estados Unidos y aquí se receta con mucha facilidad, ¿no? La risperidona es un antipsicótico, yo sé, era el medicamento que le dábamos a mi papá cuando tenía el Alzheimer. Sin embargo, algunas veces hay niñas y niños tan lamentablemente afectados por el autismo que digamos que son autoagresivos. Es uno de los episodios más desconsoladores ver cómo un niño arremete contra la pared con su cabeza, por ejemplo, o que se muerden o que se golpean porque su frustración no encuentra paz, no encuentra cómo resolverse, ¿no? Y en esos casos, pues sí, definitivamente el medicamento debe de coadyuvar a la terapia, ¿no? Pero si no hay necesidad de utilizar el medicamento, lo mejor es no utilizarlo. Sugiero también que siempre pidan ayuda. Las madres y los padres de niños con autismo tienen el derecho de exigirle al terapeuta de su hijo su formación. Quiero ver que estés formado para esto. He conocido casos de vivales que han despojado a las familias de los pocos recursos económicos que tienen, con terapias mañosas, ¿no? Y veo también la dificultad que tienen las familias para incluir, ¿no?, a sus hijos en el ambiente de la escuela regular, y también deben de enfrentar la discriminación social. Finalmente las familias dejan de salir con su hijo, ¿no? Ya no van al cine porque grita, porque interrumpe a todos. No pueden viajar, por ejemplo, porque un niño con autismo es capaz de sabotear un viaje en avión, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó ver que un niño, el niño que yo atendía, al cual yo le había enseñado a que se sentara durante 8 horas que íbamos a viajar en avión, ¿no? Ya estando en el avión, el papá quiso que el niño se sentara con él. Y ellos son selectivos. Si yo le enseñé eso, eso hará conmigo, pero no con el papá. Y entonces el papá de necio quiso que el niño viajara con él y no conmigo, que fui yo quien le eduqué para sentarse durante 8 horas con el cinturón, ¿no? El niño comenzó a gritar y todo el viaje hasta París se fue gritando y la gente gritaba dentro del avión, ya drógalo, ya haz algo, porque todo saboteó el viaje, ¿no? Una cosa impresionante, son grandes saboteadores. Ellos buscan solo su interés. Entonces la familia colapsa, la familia necesita apoyo, necesita ayuda, pero con mucha frecuencia hay chacales, ¿no?, alrededor que buscan aprovecharse de esa situación. Por eso yo lo digo aquí, ¿no? Las madres y los padres tienen derecho de exigirle a los terapeutas formación especializada. No cualquiera, hay que estudiar. Y además hay que tener, no me gusta la palabra, pero cierto perfil, yo diría cierto rostro, que es precisamente contrario a todo lo que le falta al autismo. Si el niño con autismo no habla, no, su terapeuta debe de hablar, pero hasta por los codos. Si no utiliza sus manos como acompañamiento de su verbalización, no, el terapeuta debe de ser, pero mucho, ¿no? Y si el niño con autismo es intolerante a la frustración, no, el terapeuta debe de ser muy tolerante a la frustración, porque es muy difícil ir aprendizaje por aprendizaje por aprendizaje, ¿no? No, no, aquí es un escalón por otro escalón, por otro escalón. No, no se permite dar saltos de 2 o 3 escalones. Y mucha gente se frustra allí. Pero a lo mejor todo está en que el niño aprenda, por ejemplo, a controlar sus esfínteres. Y si lo logramos, qué bien. Porque le hemos liberado de muchos problemas a la familia y al niño.
Es una situación catastrófica que debe de analizarse con profundidad. Pero tenemos derechos, y el niño también, y hagamos uso de esos derechos. Porque si no, para la familia sí se va a convertir en una verdadera pesadilla, y no debe de ser así. Después de mucho tiempo, cuando he hablado con los padres, porque yo ya con esto tengo 23 años, y mis primeros pacientes hoy son ya adultos. Y recuerdo cómo comenzamos, y les digo ahora a los padres, ¿no? ¿Qué hijo o hija desarrolló más su paternidad y su maternidad? Y después de todo el viacrucis que han recorrido los padres y madres de hijos con autismo, ya responden sin dudarlo. Quien más me llenó como padre, quien más me llenó como madre, fue mi hijo con autismo. Pero hay que recorrer todo ese viacrucis. En eso consiste el encuentro con la familia y la desestabilización de la familia. La familia es Bueno, el... entonces, Marcel nos está dejando claro que la condición autista o la forma de ser del autista al final va a modelar también una forma de ser de la familia del autista. Sin duda. No se está listo para esto, hay que sumarse al cambio, a la transformación, porque el niño autista va a necesitar que se produzca junto con su desarrollo, porque Marcel nos está diciendo que sí se puede hablar de desarrollo en el niño autista, junto con su desarrollo, una transformación de la familia. La familia también tiene que aprender a caminar con el autismo, tiene que aprender a aprender con el autismo. No es correcto que sigamos viendo al autismo como una enfermedad, al autismo como una limitación, es una forma de ser y tenemos que, la familia de los niños autistas, aprender a vivir con el niño autista, aprender a amar con el niño autista. Como dijo Marcelo al final, aprender a llenar nuestra condición de padre, caminando la condición de nuestro hijo autista. Yo Nos queda un diría minuto, además, Marcelo, si quieres cerrar. sí, Ajá. yo diría además, porque cuando supe del nombre del programa de radio, Pedagogizando la Vida, eso tiene que hacer la familia, justamente eso. Y cuando yo les digo a la mamá del niño con autismo, ¿no? Es que toda relación que tenga usted con su hijo debe de ser pedagógica. Y la madre cree que eso obstaculiza su amor. Y le digo, no, al contrario, lo enaltece. Aquí hay algo que quiero decir, porque, bueno, lo continúo después porque tiene más tela de dónde cortar. Bueno, queridos amigos, interesantísimo todo esto que nos cuenta Marcel. No voy a opinar para no robarle tiempo a él, que es el especialista. Voy con mi última pregunta. ¿Es posible la inclusión educativa de estos niños con autismo en el aula general de la escuela primaria? Y le agrego a esta pregunta, ¿cuáles dificultades agrega a esta inclusión la educación en sana distancia? Adelante, mi querido. Bien, bueno, solo para iniciar, diría yo que así lo plantean los libros, ¿no? La discapacidad más difícil de incluir en el aula regular es precisamente el autismo. ¿Por qué? Porque todo el cuadro sintomático está en contra de los prerequisitos del aprendizaje escolar. Por ejemplo, coordinación visual y auditiva. La coordinación visual y auditiva es súper necesaria para que se pueda dar los procesos educativos en un aula regular, ¿no? Coordino mi visión y mi audición a distancia con la maestra. Pero si el niño con autismo tiene ya de origen este síntoma, ¿no? Esto dificulta la correcta inclusión del niño. Y solo estoy hablando de un síntoma, pero es toda una serie de síntomas. Yo desarrollé una escala de valoración para determinar la pertinencia de la inclusión educativa. Porque ahorita está siendo muy atacada la educación especial por este movimiento neoliberal, ¿no?
porque no ven que el niño con autismo vaya a tener productividad, y debido a que no tiene productividad, pues mejor simplemente lo invisibilizamos dentro del salón de clases, ¿no? Y así, con todos los síntomas, los confronto con los prerequisitos del aprendizaje escolarizado, y eso me da un resultado en donde se define el nivel de inclusión que puede aspirar un niño. El primer nivel de inclusión es educación especial, ¿no? Entonces, pues la dificultad es mucha también porque educadoras y educadores no han sido formados para atender la diversidad en el aula regular, y mucho menos con autismo. Me ha tocado, por ejemplo, en una secundaria aquí en Puebla, un abogado, ¿no?, que simple y llanamente no podía con el niño con autismo. Pero no crean que no podía, ni siquiera lo intentaba, y lo discriminaba. Y eso es discriminación. El niño con autismo, por fortuna, no comprende el veneno de los discriminadores, pero su familia sí. Y pues para la madre, para el padre, para los hermanos, sí representa puntos de conflicto muy serios, ¿no? He atendido a hermanos que han defendido a sus hermanos con autismo y por eso los han expulsado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que el bullying en México ocupa un primer lugar a nivel mundial. Somos el país que más bullying tiene, pero también vale decir que este bullying se vino incrementando desde justamente eh, la improvisación de la inclusión. No se atendió ese hecho. Y el asunto es que niñas y niños con autismo u otras discapacidades son los que sufren ese bullying. Y a la vista muchas veces de los maestros, de las educadoras. Entonces la situación es crítica. Ahora, en tiempos de pandemia, podrán ustedes imaginar la situación crítica que había en la casa, ¿no? Porque como sea, la escuela representaba un tiempo libre para la madre, para que pudiera hacer ciertas cosas, ¿no? Porque el niño con autismo demanda atención personalizada. Entonces, esto es muy agobiante para la madre, muy agobiante para el padre, para la familia, para los hermanos. Ahora bien, si pensamos en el nivel económico de las familias en Oaxaca, ¿no?, pues inmediatamente nos daremos cuenta que con mucha frecuencia pues solo hay un teléfono o una computadora para que pueda entrar en relación con sus maestras. Pero el modelo híbrido no favorece, si el modelo escolarizado no favorece al niño con autismo, el modelo híbrido, pues pienso yo que todavía menos. Hemos tenido experiencias en la zona 03, porque allí tenemos un apoyo de USAER, y hemos venido formando a las educadoras de USAER para trabajar esto. Sin duda se han dado buenos resultados, pero definitivamente no son los mejores. No, si teniendo al niño enfrente no me atiende, imagínense en la sana distancia, ¿no? Entonces la complicación sí es muy grande e implica nuevos retos, ¿no? Y digo yo nuevos retos porque el niño con autismo responde muy bien a la tecnología, porque la tecnología no lo regaña, no le dice no. Y es que cuando uno convive con las familias que tienen un hijo con autismo, uno inmediatamente detecta, no como papá o mamá para todo, no, 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 no. Y eso finalmente frustra mucho al niño porque es muy intolerante a la frustración. El niño con autismo demanda una pedagogía especial en donde le digamos que sí y no torturarlo con el no.
Porque si, por ejemplo, es posible, ¿no? De que un niño haciendo una actividad y yo le diga que no, que está mal, se frustre y se golpee, se muerda. Por ejemplo, a esos niveles llegan algunos niños con su intolerancia a la frustración. Demanda una pedagogía que no vaya sobre, digámoslo en términos de Vygotsky, sobre el defecto, sino sobre la habilidad. Por ejemplo, yo tuve un alumno, hoy es adulto, está estudiando en la universidad, está a punto de graduarse. Eh, Muy inteligente este niño, ¿no? Y pasaba de una obsesión a otra, ¿no? Primero eran los relojes, todos me decían. A los 5 años yo le preguntaba por los relojes de Salvador Dalí y me dijo, no me gustan porque están sobre huesos de pollo. Este niño inteligentísimo y pasaba de una obsesión a otra. Después fueron los volcanes porque aquí hizo erupción el Popo y le llamó mucho la atención y estudió los volcanes y al doctor Atl y ahí le enseñamos geografía, le enseñamos muchas cosas porque ese interés lo aprovechábamos y lo expandíamos. Entonces sabía de los volcanes, sabía cómo estaban, sabía los nombres, sabía la altura, sabía el país en donde estaba el volcán. La última que tuvo, bueno, mientras yo fui su terapeuta, fue los medidores de luz. Él a mí me enseñaba cuál era el sello amarillo, el sello verde, etcétera, etcétera, ¿no? En algún momento aquí vinieron a cambiarme mi medidor de luz y le dije al trabajador de Comisión Federal que me lo regalara, porque venía el cumpleaños de mi alumno y estaba obsesionado con los medidores. Entonces, bueno, me dijo, sí, pero me tengo que llevar este número. Le digo, sí, por supuesto, ¿no? Yo se lo quería comprar, pero me lo regaló. Y en la fiesta de este niño, el obsequio que más le fascinó fue ese viejo medidor de luz que yo le di. Lo armó, lo desarmó, lo volvió a armar, lo volvió a desarmar. Está en la creatividad que tenga la educadora, el educador, para que el ofrecimiento de aprendizaje vaya conforme a su modo de ser y no del niño típico, del niño que no tiene un modo de proceder autista. Creo que en eso está la gran capacidad de la educadora o del educador para incluir al niño con autismo a su experiencia de aprendizaje. Con eso concluyo yo. Muy bien, importante tema. Invito a los radioescuchas que nos sigan para el próximo jueves. Queremos proponer un tema que se refiera a el síndrome del niño emperador y desarrollarlo entre el doctor Marcelo Arbea y yo, porque también va a haber niños que tienen intolerancia a la frustración y no son niños del espectro autista, sino que detrás de eso una mala educación y una grave situación familiar. Esos hijos que no obedecen a los padres, esos hijos que hacen un problema de cualquier cosa y los padres no quieren salir a la calle ni hacer nada con el hijo porque el hijo constantemente lo reta y llega incluso muchas veces a agredir a sus padres. ¿Por qué ocurre esto y qué podemos hacer? Lo vamos a abordar desde el punto de vista pedagógico y vamos a invitar, si el doctor Marcel tiene tiempo y gusto, que nos acompañe para este programa. Yo te doy la palabra, Tapén. Fue un gusto estar contigo y con Marcel en este jueves. No queda más que agradecer a la presencia de los dos doctores, el doctor Miguel Erasmo y al doctor Arbea Damián, por esta enorme muestra y disposición para donarse al público radioescucha, compartiendo su experiencia y su formación profesional. Los esperamos una próxima semana más y les recordamos, si quieren hacer contacto con los especialistas que hoy tenemos aquí en la cabina, no olviden llamar y ponerse en contacto al 951-282-0450. Sí, el teléfono de la cabina, que es el teléfono 951-50-52-175. Doctor Marcel, ¿puede compartirnos su número telefónico? Sí, con gusto. Yo no uso teléfono celular y voy a dar el teléfono de mi casa, que es su casa, es en Puebla, 22 22 11 43 04. Mi nombre es Marcela Arbea.
Y también me pueden encontrar por Facebook, me mandan un mensaje y yo respondo lo antes posible. Pues ahí está, ya compartidos estos datos, quien guste conectarse, ponerse en contacto, pues ahí están los números. Agradecemos a Sachila Radio, XHZAA, Sachila Radio, que baña al Valle de Sachila y municipios circunvecinos. Los esperamos en una próxima transmisión en una semana más. Buenas noches.